¿Te has encontrado alguna vez con que ya has terminado el score de tu partitura y luego tienes que tomar decisiones tales como convertir que dos pentagramas estén ubicados en uno solo? O también lo contrario, deseas que lo que está ubicado en un solo pentagrama ahora esté ubicado en dos pentagramas diferentes. Pues en este episodio te voy a mostrar la solución para ello. Mi nombre es Luis Carlos Moreno, esto es Aula Musical. En Aula Musical te comparto información, ya sea que te estés dedicando a enseñar la música o que te estés dedicando a aprender de ella. Entonces, vamos a mirar cuál sería el primero de esos casos donde tú deseas que dos instrumentos estén ocupando un solo pentagrama. Ejemplo, lo que podría pasar en este caso. Voy a seleccionar el pentagrama inferior y el pentagrama superior y vamos a ir al menú que se llama Acciones y allí vamos a encontrar en inglés una opción que se llama Implode Music y acá en español dice Juntar la música. Se nos abre esta ventana en la cual vamos a elegir que queremos que estas dos melodías se unifiquen en el pentagrama superior. Así hemos logrado entonces ese procedimiento y si el objetivo que estuviésemos buscando es eliminar este pentagrama, entonces vamos suprimiendo la música que en este momento ya no necesitamos. Y ahora te voy a mostrar entonces el otro caso, lo que nos podría suceder, que tenemos música duplicada de manera armónica en un solo pentagrama y que deseamos dividirla en dos pentagramas. Para ello, elegimos la región de música deseada, vamos al menú Acciones o Utilities, como lo tendrías en tu versión en inglés, y esta vez vamos a ir a la opción que se llama Explode Music o Separar la música. Ahora, la herramienta nos está preguntando en este momento que en cuántos pentagramas deseamos separar esa música que tenemos allí fusionada. Decimos que en dos pentagramas. ¿Y a partir de qué pentagrama? En este momento pues está seleccionado la flauta. Vamos a ubicarnos allí en el lugar de la flauta. A partir de ahí va a empezar a duplicar. Damos clic en aceptar y mira, de esa manera la música de arriba se ha retornado para abajo. Espero entonces que hasta este momento todo te está pareciendo muy interesante, pero vamos a encontrar que hasta el momento hemos logrado resolver muy fácilmente es los casos donde rítmicamente coinciden esas dos notas que estamos uniendo o separando. Vamos a mirar los casos donde las notas rítmicamente no coinciden. Si tú necesitaras unir dos pentagramas en los cuales el ritmo es diferente, entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Ya no nos serviría Implode y Explode porque unificaría las dos melodías en una misma capa y solamente nos mostraría los ataques. Para no teorizar, lo voy a mostrar en un momentico. Voy de nuevo al menú, voy a juntar música, pentagrama superior. Mira lo que sucedería. La blanca nos muestra solamente el ataque de ella y aquí sucesivamente. Entonces esa no va a ser la opción que nos va a convenir en este caso. Entonces acá tenemos una zona en donde necesitamos que una melodía con un ritmo esté junto a un pentagrama donde existe otro ritmo diferente. Para ello lo que vamos a proceder es a cambiar de capa. Damos clic derecho en esta zona seleccionada. Aquí dice mover o copiar capas. Aquí elegimos la opción mover y luego elegimos que queremos que esa música que está de color negro, es decir, capa 1, se nos vaya para la capa 2. Mírala ahí, ya estamos con la música en la capa número 2. Ahora, para poder desplazarla hacia ese lugar, venimos aquí en donde está el selector de capas, que está en esta parte inferior a la izquierda. Elegimos capa 2, venimos acá al menú Documento y allí en el menú Documento elegimos que solamente queremos ver la capa activa. Mostrar solamente capa activa. Como habíamos elegido acá en la parte de abajo la capa 2, solamente nos muestra entonces esta música de color rojo. Voy a arrastrarla para acá. Volvemos a desactivar, mostrar solamente la capa activa y mira que efectivamente ya en un solo lugar está tanto la capa 1 como la capa 2. De esa manera hemos logrado entonces maniobrar fusionando pentagramas o separando pentagramas. Espero que este video haya sido para ti de utilidad. Recuerda que tengo unas series de 7 videos tanto para MuseScore como para Finale y en la descripción de este video puedes encontrar los enlaces a cada uno de ellos dependiendo de lo que te interese. Mi nombre es Luis Carlos Moreno, esto es Aula Musical, el canal en donde encuentras información útil tanto si te dedicas a enseñar la música o a estudiarla. Hasta pronto.